Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Posiblemente cuando la gente dice la palabra Inquisición, inmediatamente nuestra cabeza se va a la Inquisición española. Posiblemente cuando la dicen que la Inquisición fue terrible, la mayoría de la gente asiente con la cabeza. Y eso, ¿sabéis por qué ocurre? Porque la gente se ha comido entera la leyenda negra y sobre todo es que hasta hoy no se había hecho una historia comparada. Por eso traemos esto. Historia desconocida de la Inquisición protestante, escrita por José Luis Pozo Fajarnés, que ya es conocido con nosotros porque hizo otro libro también muy polémico, que fue El origen de la hispanofobia en la izquierda española. Muchos de la izquierda lo reconocieron, porque es verdad, y otros muchos se pusieron rabiosos. Pero vamos a nuestro libro, al de ahora, al que nos interesa, porque efectivamente cuando se habla de la Inquisición, rápidamente los de fuera de España miran a España con la mirada torcida y los que son españoles, algunos se flagelan, ¿sí? Se flagelan con nuestra propia historia. Y es que la ignorancia, pues ya se sabe el dicho, ¿no?, que es atrevida, y entonces cuando no se sabe y solamente has leído titulares y te vas a museos del horror y de la mentira, entonces uno se termina creyendo cosas así. Porque empezaré hablando de la Inquisición española. La Inquisición española, para empezar, era un producto que lo único que quería era defender la fe católica, de los que no se llegan ni a 3.000 ejecutados en toda la historia de la Inquisición, que duró varios siglos. Era además un tribunal garantista, protegía tanto al reo, y se le hacía un juicio, que incluso los que tenían delitos civiles procuraban blasfemar o procuraban tildarse de herejes para ser juzgados por la Inquisición. Bueno, esto se sabe, y esto el que quiera lo conoce. Y este libro, además, quiero decir que no trata en ningún momento de acallar los errores o los abusos que los hubo, como siempre. Como hoy también hay errores y abusos, estamos hartos de oírlos en la tele. Pero, sin embargo, nunca se habla de esta Inquisición, que realmente como tal no existe, porque Inquisición pura y dura es nada más la Inquisición católica, que empieza a desarrollarse primero en Francia y después en España. Pero ¿qué ocurre con la Inquisición protestante? Vamos a llamarla así para entendernos. Bueno, pues es que para empezar, la persecución que se realizó a los católicos, porque eso sí era una persecución religiosa, porque se perseguía principalmente a los católicos porque eran el enemigo a abatir. La que se hizo de Inglaterra desde los Tudor, por ejemplo, las que se hizo en Suiza con Calvino, o la que se hizo en Alemania con los príncipes alemanes, y los protestantes que ya estaban con la fuerza, o los propios hugonotes en Francia. Esta historia desconocida, está muy bien titulado de Desconocida, de la Inquisición protestante, es una de las partes más importantes que tendríamos que conocer para poder hablar por lo menos con conocimiento, por lo menos con parámetros, por lo menos donde poder comparar lo nuestro con lo de los demás. Una Inquisición protestante que no solamente no era garantista, sino que es que además ni tan siquiera se hacían juicios, eran directamente reos, declaraciones públicas de muerte directamente. El tema de las brujas, por ejemplo, la Inquisición católica nunca, jamás quemó brujas, nunca, porque no se consideraba un delito. Para los españoles eso era una superstición. Sin embargo, fuera de España, especialmente en los alemanes y los suizos y ingleses, y después los puritanos, cuando se van a colonizar, no a conquistar, sino a colonizar Estados Unidos, se convierten entonces en auténticos
ejecuciones sumarísimas, porque lo dice un señor que es en teoría el guía espiritual del grupo. Él es el que decide quién vive y quién muere. Él es el que decide qué tipo de pruebas había que hacer a las brujas o a los herejes o directamente a los católicos para ver si es verdad que se habían o no convertido al puritanismo, o para ver si es verdad que decía lo que decía ciertamente. Esas pruebas salvajes, como sujetar un hierro en la mano y si se quemaba entonces era delito, y si no es que él se había salvado pero ya te dejaban desgraciado, o te metían en el agua y te trataban de asfixiar, etcétera, etcétera. Miles y miles de torturas absolutamente bestiales y salvajes que se cometieron desde esa Inquisición protestante de la que nadie habla, porque todo el mundo calla y sobre todo nadie ha escrito, porque no hay datos. No se puede escribir de la Inquisición protestante porque no hay actas, no hay jueces, no hay testigos, no hay testimonios recogidos en un tribunal garantista como era la Inquisición española o la Inquisición católica. En serio, interesantísimo libro. Os va a abrir mucho los ojos, y además incluso a muchos sordociegos que no quieren ver la realidad y se atan a simple anacronismos o a titulares de prensa falseante.